feel paralyzed. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. En esta ocasión les presentaré un Bomb Squad en el que puedes crear tu modpack. Anteriormente subí un video igual, pero con la característica de que esa versión de Bomb Squad era la 1.4.150 y esta nueva versión es la 1.5.19, la cual cambia varias cosas, únicamente en los códigos. Eric está actualizando las versiones anteriores de Bomb Squad a una más reciente. Un ejemplo es la actualización de Python. Las anteriores versiones utilizaban Python 2.7 y las nuevas versiones 1.5 en adelante utilizan Python 3.7. Esto incrementa las posibilidades de crear nuevas funciones. Algunas ventajas y desventajas de este Bomb Squad son las siguientes. Puedes editar todos los scripts. Todos los scripts que se generan en la carpeta de mods, puedes editarlos con cualquier editor de código. En mi caso, utilizo la aplicación KickEdit. Puedes agregar nuevos scripts. Tanto puedes editar los scripts existentes o agregar nuevos. Por ejemplo, algún modo de juego, nuevas ventanas o nuevas funciones. No reemplaza el Bomb Squad original. Esta ventaja es de gran ayuda si quieres comparar tus modificaciones con el Bomb Squad original, o simplemente no quieres reemplazar tu Bomb Squad. Ahora vamos con algunas desventajas. No puedes agregar audios, modelos y texturas. Esta función está enfocada solamente en los scripts. Para agregar audios, modelos o texturas, deberás seguir otros métodos. No lo puedes compartir con tus amigos en APK. Esto sucede porque los scripts que editas los usa Bomb Squad como scripts personalizados. Lo que puedes hacer es que a esa persona que quieres pasarle tus modificaciones, deberá seguir tus mismos pasos y solamente reemplazar los scripts que tú le envíes. Si quieres crear tu APK de Bomb Squad, pronto subiré un tutorial de cómo hacerlo. Antes también subí un tutorial de cómo crearlo con la aplicación APK Editor, pero con esta nueva versión de Bomb Squad ya no es compatible. Ahora instalemos esta versión de Bomb Squad. La descarga la pueden encontrar en la descripción de este video. La instalan como cualquier otra aplicación. Aquí está revisando la aplicación y no tiene nada de virus. Esperamos a que instale todos los paquetes. En el menú de inicio vemos que es la versión 1.5.19. Hasta abajo dice 2011-2020 Eric Friendly. Abajo de Bomb Squad dice versión de prueba. Dice eso porque esta es una versión genérica de Android. Entramos a ajustes y verán un nuevo botón de color verde. Entramos a este botón y nos sale esta nueva ventana. Arriba dice scripts creados, de un color gris oscuro, con un círculo rojo. Esto significa que los scripts no están creados. Abajo están dos botones, el botón de crear y el botón de borrar. Al presionar el botón de crear, empezará a generar los scripts en la carpeta de mods. En el caso de que no tengas los permisos para modificar los archivos, te los pedirá. Después ya le damos de nuevo y creará los scripts. Cuando los scripts estén creados, el texto y el círculo de arriba se pondrán de un color verde. Ahora cerramos Bomb Squad y vamos a la carpeta de mods. Adentro estará la carpeta sys. Entramos y encontraremos una carpeta con la versión de nuestro Bomb Squad. Adentro de esta carpeta están todos los scripts. La carpeta BA, la carpeta BA Common, la carpeta BA STD y la carpeta EFRO. Una pequeña modificación que les enseñaré es editar el fondo del menú. Entramos a la carpeta BA STD y abrimos el archivo mainmenu.py. En mi caso utilizaré la aplicación KickEdit.
A diferencia de anteriores versiones, se ven cambios notables, como bs.animate ahora es ba.animate, o también bs.newNode ahora es ba.newNode, pero en minúscula. Seguimos bajando y encontraremos las propiedades del menú. Model es el modelo del mapa. Tree Model es el modelo de los árboles. Bottom Model es el modelo inferior del mapa. Color Texture es la textura del mapa. Trees Texture es la textura de los árboles. VG-Text es la textura del fondo. Y VG Model es el modelo del fondo. Aquí lo que nos interesa es el VG-Text. Cambiamos menú VG por nuestra nueva textura. Por ejemplo, le pondré el nombre VG, que es el fondo que aparece cuando seleccionas tu personaje. Guardamos y probamos. Perfecto, ahora tenemos un fondo de color negro. Se ve bien, pero si queremos ponerle otro color, no será posible, ya que un color negro no puede tener diferentes tonalidades. Así que busquemos alguna textura blanca. Pero se preguntarán, ¿cómo sabremos el nombre de las texturas? Para eso, en la descripción de este video, les dejaré un archivo zip con todas las texturas. Extraen el archivo zip y les quedará esta carpeta. Adentro están todas las texturas en formato PNG. Miren, aquí está la textura VG que es de color negro. Ahora busquemos una textura blanca. Por ejemplo, miren aquí, está la textura de la bandera, llamada Flag Color. Reemplazamos el nombre VG por la textura Flag Color. Guardamos y probamos. Pues no se ve tan bien como pensé, más porque no es de buena calidad, al tener solo 256 por 256 píxeles. Intentemos cambiarle el color para que se vea amarillo y no se note tanto la baja calidad. Para cambiar el color, abajo en Tint modificamos el valor que está entre paréntesis. Para saber cuáles son esos colores, les dejaré un archivo PDF con todos los colores RGB. Yo le pondré un color amarillo un poco brillante, así que escribiré 1.34, 1.3,0. Guardamos y probamos. Pues el color no lo mejoró. Aún se nota esa línea negra y algunos píxeles. Intentemos buscar una mejor textura. Vamos a las texturas y busquemos una textura con más calidad. Seguimos bajando y aquí está una textura llamada Tip Top VG Color. Esta es la textura del mapa Tip Top o la montaña en español. Vamos a VG-Text y escribimos Tip Top VG Color. Guardamos y probamos. Bien, ahora se ve mucho mejor y con más calidad, pero pongamos otro color. Ahora un color rojo, borramos el segundo y tercer valor para quedarnos solo con el primero. Guardamos y probamos. Listo, ahora es de color rojo, pero se ve muy brillante, así que vamos a ponerle un valor menor. En vez de 1.34, escribimos 0.8. Guardamos y probamos. Vaya, ahora se ve mucho mejor. Ya no está tan brillante. Pero, ¿cómo se vería con un color azul? Borramos y escribimos 0.8 en el último valor. Guardamos y probamos. Creo que este color me gusta más. Si regresamos al archivo Main Menu, abajo están las propiedades de los modelos. El último es el VG Terrain, que son las propiedades del fondo. Aquí también tiene un color propio. Quizás se pueda modificar el fondo y el color del mapa. Es cosa de que ustedes prueben.
Una última modificación que le voy a hacer es la reflexión de los árboles. Le pondré un valor de 10.1. Guardamos y probamos. Ahora se notan más los árboles. Más cosas que se pueden editar es el nombre Bomb Squad. Hasta abajo, desde la línea de código 574, empiezan las letras de Bomb Squad. Como ya sabrán, la letra O es el logo de Bomb Squad. Este logo está hasta lo último. Si quieren modificar el movimiento de las letras, más abajo encontrarán el movimiento en el eje X. Y abajo el eje Y. Para el caso del logo, más abajo lo encontrarán. Buscamos y aquí está el eje X y el eje Y. Una última cosa, si al editar los scripts tu Bomb Squad ya no abre, puedes borrar la carpeta sys y tu Bomb Squad seguirá normalmente. Con esto termina el video de hoy. Ya he creado 2 modos de juego para esta nueva versión y próximamente los publicaré en el canal. Es una modificación de los modos combate mortal y eliminación. Si te gustó el video o te sirvió, te agradecería que me dieras tu grandioso like, lo compartieras con todos tus amigos y te suscribieras para más contenido. Así que sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.